En la comunidad de Counter-Strike es habitual ver aparecer de la nada personas que se quieren dedicar a crear contenido sobre este maravilloso juego. Muchas de estas personas cada día se esfuerzan para traer vídeos interesantes y directos entretenidos. Pero hay otro tanto por ciento de los creadores que usan su reputación para aprovecharse de los demás, para robar todas las skins y dinero posible. Este vídeo no lo tenía planeado para nada, pero es que ha habido un cambio drástico de los eventos. Y es que hoy vamos a hablar del nuevo escándalo de la comunidad de CS2, la estafa de JXS, anteriormente conocido como Gloquito. Esta historia necesita un buen contexto, sobre todo para aquellos quienes no estuvieron en la comunidad de CS España de hace años. Vamos a profundizar más en ello más adelante del vídeo, pero Gloquito fue un creador de contenido bastante popular durante el 2016, que consiguió hacer crecer su canal con series como Llegando a Global usando cheats y otros vídeos de gambling de la época, pero su canal fue cerrado precisamente por las denuncias recibidas por estafa y bueno, ahora os voy a explicar cómo se ha descubierto quién era. Toda esta historia empieza con un tuit de un usuario llamado ILoveMelonsCS, en el que abre un hilo de Twitter donde explica que un usuario de la comunidad y creador de contenido llamado JXSCS está utilizando su influencia para dar lástima y que la gente le done dinero y skins. Esto no sería un motivo suficiente como para arruinar la carrera a un creador de contenido, ya que bueno, no es un método que yo apoye, pero hay gente que consigue visitas gracias a expresar su difícil situación económica o dar pena, pero en el caso de JXS es mucho peor. En un documento público el cual vais a poder encontrar en la descripción se enseña todo tipo de pruebas de que este creador de contenido ha utilizado todo tipo de técnicas para hacer ver que está en una situación precaria. Por ejemplo, dando a entender que necesita nuevas piezas para su PC porque si no, no puede hacer streaming, que su perro está muy viejo y que está muy triste porque parece ser que cada vez se acerca más su muerte, o incluso tweets donde afirma tener que cerrar el stream debido a ataques de ansiedad y depresión. La comunidad de CS, como en muchas otras, hay gente que está dispuesta a ayudar a los demás, sobre todo a un creador de contenido que tenía una buena reputación y que parecía pasar por un bache emocional y económico, por lo que muchas personas se suscribieron a su canal, le regalaron skins, le donaron dinero e incluso le prestaron skins muy pero que muy caras para que pudiese hacer mejor contenido. Después de casi $2000 de donaciones entre skins y dinero real, todo el mundo esperaba que con ese dinero pudiese solventar sus problemas con el PC y algunos asuntos personales, pero al parecer este sujeto hizo todo lo contrario. Utilizó este dinero para comprarse un iPhone y lo demás lo perdió apostando en páginas de gambling, como oís. Alguien que en teoría está pasando por una situación económica muy difícil utiliza el dinero que ha donado la gente con toda la buena voluntad del mundo para comprarse caprichos y apostar. Obviamente esto no ha sentado para nada bien a la comunidad inglesa de Counter-Strike y han sido múltiples las personas que se han sentido decepcionadas por el comportamiento de JXS, ya que esperaban mucho más de él. Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que este tío no solo presuntamente ha estafado el dinero dando pena a los demás, sino que también ha vendido muchas de las skins que traders de la comunidad le habían prestado. Y no hablamos de skins de $5, estamos hablando de skins de decenas y centenares de dólares. Que alguien de la comunidad se gane una buena reputación y la confianza de los demás para robar skins no es algo nuevo. Ya han habido muchos casos y siempre van a suceder, pero en vez de dar la cara y responder a las acusaciones y todas las pruebas, JXS ha hecho lo que era de esperar. Ha cerrado su servidor de Discord, ha puesto su inventario en privado para presuntamente vender todas las skins robadas y ha desaparecido de todas las redes. Pero por suerte son múltiples las páginas de venta de skins que le han vetado la cuenta, por lo que le va a costar más vender todo lo presuntamente robado. JXS afirmó que muchas de las cosas que había hecho no estaba orgulloso de ello, pero que tenía muchas deudas derivadas de las apuestas y que necesitaba ganar tiempo vendiendo las skins que le prestaban. Esta es la historia de todo lo que ha pasado. Obviamente resumiendo un poco, pero ahora viene lo más importante porque JXS tiene un pasado y está muy vinculado a la comunidad hispana de Counter-Strike. Hace apenas unas horas el usuario VQLT ha publicado nueva información sobre el caso y es que ha descubierto que JXS antiguamente creaba contenido en español bajo el nombre de Gloquito, cuyo contenido era sobre gambling y usar hacks en CSGO. Esto se ha descubierto gracias a que en una de sus cuentas de Smurf no había borrado el historial de nombres y justamente aparecía el de Gloquito, nombre el cual aparece en múltiples cuentas baneadas de Steam por el uso de cheats en CSGO. En una de sus cuentas baneadas aparecen sus redes y podemos observar lo que era su antiguo canal de YouTube llamado Gloquito, y con una descripción que dice que su antiguo canal con 11.300 subs fue cerrado por YouTube sin motivo aparente.
No sé si cuando suba este vídeo habrá cerrado su canal, pero igualmente he descargado algunos de sus vídeos por si las moscas. Y ya solo entrando en su primer vídeo vemos que está jugando bajo el seudónimo de JXS. Vamos, que tampoco es que sea muy listo escondiendo su identidad. Este canal, como su antiguo, está destinado al contenido de apuestas y skins de Counter-Strike. Mezcla que puede ser destructiva si no se utiliza de forma responsable. Algunos no lo recordaréis, pero las casas de apuestas de CSGO en esa época eran una absoluta locura, sin ningún tipo de valor ético, y el único objetivo que tenían era sacarle el máximo de dinero posible a los adolescentes, que perdían todo el dinero que sus padres les habían dado. Durante esa época yo llegué a apostar mucho, y es que incluso me atrevería a decir que casi tuve una adicción a las apuestas, ya que siempre quería ganar y más y más y más skins, hasta que lo acabé perdiendo todo múltiples veces. Y con esa edad de hacer cosas así juega malas pasadas, que en el caso de JXS o Gloquito seguramente también sea su experiencia. Gracias a la creación de contenido y su rápida popularidad, este chaval ganó muchas oportunidades de patrocinios con casas de apuestas, y lo más probable es que de tanto crear contenido sobre eso, acabó teniendo una adicción a este tipo de páginas, y explicaría esa conducta que ha tenido para presuntamente estafar a todo ese dinero. Las apuestas causan adicción y pueden ser peor que incluso consumir determinadas sustancias. Esta sensación de nervios, de querer todo el rato sentir esa adrenalina cuando ganas dinero, acaba causando que actúes de formas que jamás te podrías esperar. Te alejas de tus amigos, de tu familia, haces lo imposible para conseguir más y más dinero, para acabar perdiéndolo, y al final acabas recurriendo a métodos como engañar y estafar a los demás. Hasta que no he visto el tweet de que era Gloquito no iba a hacer un vídeo sobre este tema, ya que muchas de las cosas que suceden en la comunidad inglesa no acaban de tener mucha atención en la comunidad española. Pero precisamente yo subía contenido de CS durante esa época, y algún vídeo de este sujeto lo vi, y también recuerdo mucho del drama que hubo con su canal y por el uso de cheats. No se sabe de forma clara por qué perdió su canal con 11.000 seguidores, pero he encontrado algunos vídeos donde supuestamente Gloquito amenazaba a las demás personas que utilizaban sin permiso o por desconocimiento sus miniaturas de YouTube, utilizando a mansalva la herramienta de copyright. Aparte, su contenido era utilizando cheats en partidas públicas, y al parecer supuestamente también estafó skins a otras personas, por lo que recibió tantos reportes que le cerraron el canal. El rastro de JXS o Gloquito en internet es mucho más grande de lo que creemos, y supuestamente también estuvo una buena temporada creando contenido de Fortnite y consiguió más de 7.000 followers en Twitch, pero volvió a desaparecer por presuntamente hacer lo mismo que en todas las otras ocasiones. Esta polémica ha decepcionado a muchas personas de la comunidad, sobre todo gente que creía en JXS, que le seguía desde sus inicios y que esperaba mucho más de él, y sinceramente tienen todos los motivos para sentirse así. No es fácil ver cómo alguien se ha aprovechado de tu buena voluntad para utilizar el dinero en otras cosas, pero esta situación a mí me da mucha pena, sobre todo porque esta persona ha dejado claro en múltiples ocasiones que es capaz de crear contenido y atraer a mucho público, pero la adicción a las apuestas es un problema muy grave y que merece ser tratado de forma más seria. JXS o Gloquito, si estás viendo este vídeo, quiero que sepas que hay muchos recursos en España para tratar esta adicción, y que sinceramente no tengo nada personal contra ti haciendo este vídeo, pero considero que es un caso que se ha de explicar y mostrar al mundo. Si aún tienes algo de decencia y arrepentimiento, trata tu adicción, y cuando sea oportuno, da la cara y pide disculpas, porque mucha gente a la que has fallado está esperando explicaciones. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, y si es así no olvidéis de darle like y suscribiros.